Bien, jóvenes. Entonces, también es importante considerar, cuando hablamos de Túpac Amaru II, que él se dedicaba al arrieraje. ¿En qué consiste el arrieraje? El traslado de mercaderías en el sur andino, como podemos ver en esta imagen. Túpac Amaru II, por lo tanto, era un comerciante, se dedicaba al comercio. ¿Qué es un arriero? Una persona que se dedicaba al comercio. ¿Y cómo transportaba sus mercancías? Como podemos ver en esta imagen, utilizando animales de carga. Los arrieros entonces eran los comerciantes durante la época colonial. Uno de los más famosos era Túpac Amaru II. La ruta que seguía constantemente Túpac Amaru II era el sur andino, como lo podemos ver en este mapa, ¿sí? Cusco, Tinta, Puno, Azángaro y algunas ciudades de Bolivia como Sorata, La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz. Esa era la ruta que seguían constantemente los arrieros como Túpac Amaru II. Estos viajes le permitieron a Túpac Amaru II conocer la situación de los indígenas y la explotación a la cual estos eran sometidos. Por ello es que él pedía eliminar la mita y eliminar el sistema de corregimientos que tanto abuso cometían contra los indígenas, pero su petición va a ser rechazada. De ahí la razón de su rebelión en contra de España. Todos los arrieros, incluido Túpac Amaru II, fueron afectados por las reformas borbónicas. Como ya lo vimos en la clase anterior, las reformas borbónicas también implicaban el cobro de impuestos al comercio, ¿no? Sí, por ejemplo, a los arrieros les aumentaron el impuesto de la alcabala, de las aduanas, del almojarifazgo, ¿sí? Y esto afectaba económicamente a los arrieros, a los comerciantes. Por eso es que en un inicio Túpac Amaru II viajó desde el Cusco a la ciudad de Lima, aprovechando la visita del bueno, valga redundancia, ¿no? La visita del visitador al Perú José Antonio de Areche. El visitador José Antonio de Areche llegó al Perú en esta época y Túpac Amaru II fue a hablar con él. ¿Y qué le pidió, no? Le pidió ahí que le reconozca su cargo de descendiente inca. Le pidió al visitador español Túpac Amaru II también que se elimine la mita, que se elimine los corregimientos, los repartos mercantiles, ya que eran sinónimo de abuso contra los indígenas. Pero su petición al visitador Areche fue desoída. Es más, Areche era una persona muy soberbia, muy intolerante. Y Areche, prácticamente de manera irónica, le dice que no es nadie para darle órdenes, mucho menos a la corona española, y que se puede eliminar la mita, lo cual es un deber de los indígenas, decía el visitador Areche. Entonces, como fue desoído, por eso es que Túpac Amaru II volvió al Cusco y aquí en el Cusco reinicia una rebelión o un levantamiento indígena en contra de España. ¿Cuáles son las causas de la rebelión de Túpac Amaru II? Podemos resumirlas de la siguiente manera. El abuso de los repartos mercantiles, que era, como ustedes pueden ver en esta imagen, la venta forzosa y obligatoria de mercancías a los indígenas. Los españoles, los corregidores principalmente, vendían productos a los indígenas a veces innecesarios. La explotación en los obrajes, la explotación en la mita, se afectó el comercio porque se aumentaron los impuestos como la alcabala, la aduana, el almojarifazgo, el abuso del corregidor Arriaga en el Cusco, y también buscaba Túpac Amaru II que se cree en el Cusco una audiencia, la audiencia del Cusco, para poder solucionar los problemas de él y de los demás arrieros. Pero esto fue desoído. Por eso es que Túpac Amaru II se rebela en contra de España, pidiendo ya reivindicaciones justas contra los indígenas.
Acá podemos ver una línea de tiempo de la rebelión de Túpac Amaru II, que lo vamos a ir viendo con el desarrollo de este video. Él se revela el 4 de noviembre del año 1780, en donde, en el Cusco, organizó a los indígenas y la rebelión comienza con la captura y ejecución del corregidor de Tinta, Juan Antonio de Arriaga, como podemos ver en esta imagen. Juan Antonio de Arriaga era el corregidor de Tinta, era un corregidor, como ustedes ya pueden estar pensando, era una persona que explotaba y abusaba contra los indígenas, ¿ya? Por eso es que cuando Túpac Amaru II se rebela, esta rebelión, este levantamiento se inicia con la ahorca de Juan Antonio de Arriaga en contra de en contra de España, ¿verdad? En contra de España. Bien, ahora, hay que recordar, esto tienes que tenerlo muy presente, que no es lo mismo un virrey que un visitador. Ya se habló en su clase respectiva. El virrey era el que gobernaba aquí en el Perú en reemplazo del rey, ¿sí? Era la máxima autoridad. El visitador era una persona de confianza del rey que, como su mismo nombre lo dice, visitaba las colonias para ver si es que los funcionarios coloniales estaban cumpliendo con sus labores. Entonces, cuando Túpac Amaru II se revela, el virrey del Perú era Agustín de Jáuregui, este señor que ves acá, Agustín de Jáuregui. Pero el visitador era José Antonio de Areche. Ahora, ¿cuál de los dos tiene más participación en la rebelión de Túpac Amaru II? José Antonio de Areche, porque va a ser el principal opositor a la rebelión de Túpac Amaru II. Es más, él va a ordenar la ejecución de Túpac Amaru II. La rebelión se va a extender rápidamente por gran parte del sur andino, del sur del Virreinato del Perú, incluyendo comunidades quechuas y aymaras. En todos los territorios liberados, ya por esta rebelión de Túpac Amaru II, se destruían los obrajes, se eliminaba la mita, se eliminaba la alcabala y los repartos mercantiles. Se eliminaba, por lo tanto, también el sistema de corregimientos. Asimismo, también liberaba a los esclavos, ojo, en la zona que él estaba iniciando su rebelión. Es ahí donde se eliminaba la esclavitud. Entonces, de ahí viene el apoyo que tuvo Túpac Amaru II por parte de los indígenas y también de los esclavos. Una batalla importante, decisiva, para la rebelión de Túpac Amaru II fue la batalla de Sangarará, una victoria rebelde, una victoria de los indígenas de Túpac Amaru II. Pero luego de esta batalla, donde se logra una gran victoria por parte del ejército rebelde, Túpac Amaru II comete un error estratégico militar, porque tenía para atacar después de esta batalla la ciudad del Cusco, donde estaban los españoles. Pero Túpac Amaru II no atacó el Cusco. Túpac Amaru II decide marcharse al Alto Perú, o sea, a Bolivia, a buscar más indígenas rebeldes a sus causas. Entonces, por lo tanto, Túpac Amaru II no atacó el Cusco. Y los españoles que estaban en el Cusco aprovecharon esto para reorganizarse, rearmarse y hacer frente posterior después a Túpac Amaru II. El apoyo indígena a los españoles. Los españoles no peleaban solos, también tenían el apoyo indígena, ¿sí? Este apoyo indígena a los españoles era mediante los caciques. Recuerda que los caciques tenían algunos privilegios por parte de los españoles y por eso es que algunos caciques apoyaban a España y otros caciques apoyaban a la rebelión de Túpac Amaru II. En otras palabras, la división de los caciques fue un factor
para la derrota de esta rebelión, ¿no? ¿Sí? El cacique Pumacahua, Choquehuanca y Zaraguara son los que van a apoyar a los españoles y como eran caciques, los van a apoyar con indígenas. Por lo tanto, esta guerra fue no solamente entre españoles e indígenas, sino que los españoles también tenían el apoyo de algunos indígenas, indios versus indios, ¿no? Posteriormente se van a desarrollar otras batallas como Checacupe, Combapata y la batalla de Tinta, donde lamentablemente el ejército rebelde de Túpac Amaru II va a ser derrotado. La última batalla fue la de Tinta, donde Túpac Amaru II logra escapar, pero va a ser traicionado. Uno de sus generales, Francisco de Santa Cruz, le dice a los españoles dónde era el paradero donde estaba escondido Túpac Amaru II, y por lo tanto los españoles encuentran a Túpac Amaru II y lo condenan a muerte. Recuerda, ¿por qué fracasa la rebelión de Túpac Amaru II? Por los siguientes factores. Primero, la enemistad entre curacas. Como ya lo dije, algunos apoyaban a los españoles y otros apoyaban a los indígenas, a Túpac Amaru II. Otro factor es la desventaja que tenía el ejército rebelde de Túpac Amaru II frente a las armas de los españoles. Otro factor fue el de no atacar el Cusco luego de la victoria de Sangarará. Y a diferencia de la rebelión de Santos Atahualpa, el territorio andino era muy bien conocido por las tropas españolas. Túpac Amaru II fue sentenciado a muerte el 18 de mayo del año 1781 por orden del visitador José Antonio de Areche. Antes de morir, él tenía que presenciar la ejecución de su esposa Micaela Bastidas y de su hermano, y de su hijo mayor Hipólito. Luego de la muerte de estos dos familiares muy cercanos a él, iba a ser descuartizado, como pueden ver en esta imagen, sus extremidades atadas a 4 caballos, ¿sí? Iba a ser descuartizado, pero no pudieron, los españoles no pudieron descuartizarlo. Recuerda que esto se dio en la Plaza del Cusco, ¿ya? Como pueden observar, miles de personas, miles de indígenas contemplaban este asesinato por parte de españoles contra un líder indígena. Y como no pudieron descuartizar su cuerpo con 4 caballos, entonces le cortaron la lengua y con un hacha los españoles procedieron a descuartizar al líder indígena. Las partes de este líder indígena fueron llevadas a los pueblos del sur andino como una forma de amenaza por parte de España contra los indígenas que se rebelen contra España, indicándoles, ¿no? Mira lo que te puede pasar si te rebelas contra España. Luego de la ejecución de Túpac Amaru II, también fueron ejecutados otras personas, otros familiares de Túpac Amaru II y otros generales rebeldes que apoyaban también la causa de Túpac Amaru II. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II? Es que luego de unos meses o años de esta rebelión, España es consciente de que estaba abusando mucho de los indígenas y por eso que se eliminan los repartos mercantiles, los corregimientos. En su reemplazo se crean las intendencias. Se suspende la mita por un año para calmar o pacificar las cosas, ¿no? Se crea la audiencia del Cusco que tanto reclamaba Túpac Amaru II. Se eliminan los cacicazgos, ¿ya? Se prohíbe usar vestimenta inca. Se prohíbe también leer los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, para que no despierte ese sentimiento incaico, ese sentimiento andino en los indígenas y no busquen rebelarse nuevamente. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido de la clase. Muchas gracias.